Hola amigos, bienvenidos. Esto es... Retro Gamer Pro. Hola de nuevo, gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Mi nombre es Rave y para lo que es el día de hoy vamos a checar a una consola que se llama Casio PV1000 y cuenta con muy pocos juegos disponibles, y vamos a checar el único que al menos a mi juicio es el más decente que tiene esta consola. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó con esta consola, porque es que tiene tan pocos juegos disponibles, ya que para eso estamos aquí. Pero antes de eso, no olviden que recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que vamos a regresarnos en el tiempo entonces para ver qué onda con este juego. ...1981... Bien, ya estamos aquí, entonces vamos a darle inicio. ¡Oh, tómala! Claro, ya era más que obvio. Que se me hace un poquito familiar el jueguito este, aunque ya lo jugué antes, o más bien que ya lo hemos visto, solamente con otra consola. Toman esas naves, las navecitas estas que parecen platillos, ¿no? Y se mueven de una manera bien totalmente asquerosa, no manches. Vamos a iniciar uno más. Ahora me estoy dando esas, las que están ahí en el piso, que tienen la letra E, son obviamente el combustible. Esos como platillos solo van conduciendo como verdaderos insanos y no les importa, chocan y obviamente te regresan. ¡Qué asco! Ok, si voy contando, esta es la misión número 3. ¡Órale! Ya me disparan ahora sí sus compadres. Ya no me la haces, amigo. ¡Ah! Yo solito me embarré. Creo que esta es la última vida. ¡Qué asco! ¡Qué barbaridad! Bueno, yo creo que vamos a hacer un tercer y último intento. A ver si puedo superar
puedo superar ese lugarcillo ahí donde me quedé. No manches, ¿cómo crees? Qué verdadera porquería. Ahí está. Ahí vienen las navecitas esas asquerosas y salvajes. ¡No manches! Manches, se mueven bien. Mendigamente asqueroso esto. Ya. No, man. No. Qué barbaridad. O sea, sin palabras, la verdad. Es que ahora me doy cuenta de muchas cosas. Así que como prueba ya, esto fue una verdadera exageración. Bien, y entonces, ¿cuál es la maravillosa y exclusiva historia detrás de este juego? Pues no hay, obviamente no hay historia, solamente lo que se puede apreciar ahí en el juego, y lo cual consiste en que hay que avanzar y los enemigos simplemente no dejan de salir, unos más asquerosillos que otros, y ya con las bombas pues hay que ir recolectando lo que es el combustible para poder seguir avanzando, obviamente. Y ya haciendo remembranza, ya habíamos visto este juego en otra versión, o más bien para otra consola, llamada Adventure Vision, y puedes checar lo que es el enlace en la descripción de este video. Así que sí, es más que seguro, más que obvio que vamos a ver este mismo título, ya sea para arcade o para alguna otra consola, esto obviamente ya en el futuro. Desafortunadamente este juego es lo único decente que yo vi para esta consola, y por eso es que le dedicamos este video a esta pobre consola. Sin más que agregar, entonces pasamos a lo que es mi opinión sobre este juego, y como se podrán imaginar, este se va a ir directamente a esa lista negra de los de ¿Para qué? Es que muy para mi gusto ni siquiera te inspira a el practicarle un poquito más, para el seguir avanzando, para ver qué hay más hacia adelante. Y con razón, esta consola, así como entró, salió del mercado, así muy al estilo de el personaje de la película de Pedro Infante en A Toda Máquina, ese que dice: ya llegué vieja, ya me voy vieja. Así de fugaz fue la presencia de esta consola en el mercado. Vamos a despedir entonces esta consola con su 21º juego decente, con algunos datos sobre la misma. Corría el mes de octubre de 1983. En este mes, y exclusivamente en Japón, es cuando se estrenó esta consola, por 14.800 yens, lo que es el equivalente hoy en el 2024, o a finales ya del 2024, a unos $130. Así que estamos hablando de aproximadamente unos 2.643 pesotes mexicanos. Desafortunadamente para los creadores de esta consola, no tuvieron que pasar más que algunas semanas para darse cuenta de que su lanzamiento fue un rotundo fracaso, y esto obviamente debido a las ventas tan bajas. La consola cuenta con un repertorio de 15 juegotes, y sí, como ya lo dije anteriormente, a mi juicio este fue el mejor de su lista. Si quieres, o si conoces algún otro título de esta misma consola y quieres que lo presentemos aquí, déjalo ahí en el área de lo que son los comentarios, y lo presentaremos lo más antes posible. Después del fracaso de la Casio PV1000, se presentó a lo que es la PV2000, y posteriormente, ya finalmente, a lo que parece ser el último intento por parte de Casio en esta carrera de las consolas, se estrenó la Casio Loopy. Sin embargo, estas dos y últimas consolas sufrieron
el mismo triste destino. Así es, entonces, como llegamos al final de un episodio más de Retro Game Pro, espero que este haya sido de su agrado, que hayan conocido algo nuevo, así como yo. Siendo así, no olviden de dejarnos lo que es un retro like, de compartir nuestro contenido, principalmente del que se suscriban a nuestro canal, presionen ese botón de la campana para recibir cada aviso de cada nuevo episodio estrenarse, y ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Game Pro, y recuerden, amigos, esto fue Retro Gamer Pro.